Buenos días, mi nombre es Tania García Cruz de la materia Estadística Diferencial 2, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José eh, del Instituto Tecnológico de Tijuana. A continuación vamos a empezar con la unidad 3. En esta unidad nos vamos a basar en análisis de variación basada en el libro de Mario F. Triola de Estadística, 11ª edición. 12.2. ANOVA de un factor. En esta sección se representa el método de análisis de variancia de un factor que se utiliza para someter la prueba de hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales, como en H U1 es igual a U2 y U3. Puesto que los cálculos son muy complicados, recomendamos interpretar los resultados obtenidos por medio de los programas de cómputo o de calculadora T1-83 entre 84 plus. Sugerimos el siguiente estrategia de estudios. Comprenda que un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce el rechazo de la hipótesis nula a la igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula rechaza, con un valor P grande como un mayor que 0.05 no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Bueno, aquí está una pequeña definición. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba igualdad de tres o más medidas poblacionales. Por medio del análisis de varianza muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados en base a un tratamiento o factor que es una característica que no permite distinguir entre sí las distancias poblacionales. El método de análisis de varianza ANOVA refiere la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. Y 2. Los valores F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter la prueba de hipótesis de tres o más medidas poblacionales. Aquí tenemos H0, plantea que U es igual a U2 y U3. H1 plantea que tiene una igualdad de U2 a U3. Un valor P pequeño o 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza, con un valor P grande como un mayor de 0.05 no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza es un factor que se utiliza con datos clasificados con base a un tratamiento o un factor de una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. La población tiene distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en una prueba de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en las aceleraciones de producción
la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales. Sin atmósfera u otro razonamiento, una aceleración de 1 gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda es de 4,1 gramos. 2. Desplazarse en una silla es de 10,1 y bajar un escalón es de 8,1. Ejemplos de mediciones de desaceleración de pecho en G. Una prueba de choque automóvil. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluido en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0,05. Para someter a prueba la afirmación de una de las tres muestras proviene de poblaciones con medias iguales. Aquí están los datos, compacto, mediano y grande. Para hacer esta actividad vamos a abrir Minitab. Bueno, una vez abierto el Minitab, ya tenemos aquí todos los datos agregados. Aquí los agregamos por columnas. Es por autos compactos, autos medianos y autos grandes. Ok. Para realizar esta, primero vamos a hacer un este, vamos a hacer un análisis de varianza, pero primero vamos a hacer una prueba de la diferencia. Nos vamos a ir a Stan, nos vamos a ir a ANOVA. Vamos a hacer una diferencia en igualdad. Vamos a hacer una prueba a ver si la varianza de la desviación estándar es al cuadrado de estas tres poblaciones, si son iguales o son muy diferentes. En caso de que fueran diferentes, no pudiéramos hacer el análisis porque tuviesen la desviación estándar o varianzas muy diferentes. Y, y en esto pues podríamos tener diferencias en los resultados o resultados no confiables en este caso. Por eso lo primero, para hacer un análisis de varianza, vamos a hacer una igualdad de las varianzas. Ok, vamos a hacer la prueba. Tenemos dos opciones. Vamos a ponerle que estén en columnas separadas. Vamos a seleccionar los tres tipos de autos, compactos, medianos y grandes. En opciones, no vamos a mover nada, le vamos a dejar con 95. En gráficas, no, así la vamos a dejar. Aquí igual. Ok, vamos a darle OK para que nos dé las... Bueno, aquí tenemos la comparación de las varianzas de los tres carros, que son compacto, mediano y grande. Bueno, como podemos ver, el valor de P nos da de 0,979. Esta va a ser la prueba de la comparación múltiple en las varianzas. Y aquí tenemos otra prueba que se llama Levenshteins. Nos da un valor de P de 0,808. Entonces, esto tenemos dos valores de P que son altos. Entonces, nuestro valor de P no es igual a 0,05 con nivel alfa, con lo cual con esto podemos decir que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, ya que las varianzas decían que eran iguales y pues aquí podemos ver que no son iguales, así es que son diferentes. Pues podemos ver aquí en autos compactos está mayor, los autos medianos pues estuvo un poco menor a los autos compactos y un poco más grande que los autos grandes.
y pues las gráficas se miran que son muy parecidas, pero pues es... Y pues como nuestro valor de P no nos dio un valor de 0.05, ahí decimos que vamos a rechazar la hipótesis nula, porque ya que esta plantea la igualdad que las varianzas son iguales y la hipótesis alterna nos dice que las hipótesis son diferentes. Así que no podemos decir que el rechazo sean iguales, pues, y ni podemos concluir que pueden ser diferentes. ¿Ok? Vamos a checar los datos que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos el tamaño de la muestra de 10, la desviación estándar de cada uno de los datos, que al parecer, bueno, se miran muy parecidas. Y tenemos un intervalo de confianza para las desviaciones estándar de cada uno de los procesos. Y tenemos un valor de confianza de 98.33 y un valor de 0.979 y 0.808. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula. Ok, vamos a seguir, nos vamos a estar, nos vamos a NOVA y nos vamos a dar en one way. Eso es análisis de variancia de un factor. Le damos un clic. Vamos a poner que tenemos los datos en columnas separadas. Damos en respuesta. Vamos a seleccionar los tres tipos de autos que tenemos, donde vamos a hacer las pruebas del impacto de desaceleraciones en medidas de unidades G. Aquí en opciones no vamos a mover nada. En comparaciones vamos a seleccionar las tres, Turkey, Fisher y Dute. En gráficas vamos a ponerla de 3 en 1. Aquí en resultado pues ya está todo seleccionado. Aquí nosotros la vamos a dejar igual. Le vamos a dar OK. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de gráficas. Okay. Bueno, vamos a ver la prueba de Turkey. Dice que tenemos un intervalo que no contenga al cero. En esto se puede decir que las medias son significativamente diferentes. Como podemos ver, el intervalo de los autos grandes no contiene a cero. Entonces, este es significativamente diferente a los dos.
Entonces hacemos una comparación del auto mediano y el auto del auto grande. Bueno, esas son comparaciones. Ok, esta la de autos grandes versus auto compacto no tocan al cero. Las medias comparándolas una con otras son significativamente diferentes. En las otras dos comparaciones sí se toca al cero. Por lo tanto, autos medianos con los autos compactos no podemos decir que son significativamente diferentes porque no toca el cero. Esta línea nos está trazando la prueba de Turkey, nos está diciendo si hay diferencia entre las medias. Si tenemos tres diferentes de autos, pues tenemos tres comparaciones. Por último, con los autos grandes y autos medianos, pues aquí también se está pegando el cero. No tenemos evidencia suficiente para decir que sean significativamente diferentes. Es la de autos grandes y autos compactos. Tenemos la prueba de Fisher, que es parecida a la de Turkey. Se hace comparaciones entre dos tipos de autos y casi nos dio el mismo resultado. La única que está un poco fuera del cero es la de autos grandes con autos compactos. Como podemos ver, la prueba de Turkey pues fue un poquito más sensible. La prueba de Fisher quedó un poquito, si nos damos cuenta, quedó un poquito más alejada del cero. Acá tenemos otra prueba donde solamente nos está marcando dos comparaciones, que es autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. ¿Por qué nos hace estas dos comparaciones? Porque esta prueba de Dunets clasifica dos categorías. Las categorías que son muy parecidas las clasifica como una sola. Y es por eso que hacen las dos comparaciones. Entonces, de igual manera, tienen el mismo criterio. Mm, Del control de la media. Ok. Ok, vamos a la siguiente. Y aquí está la prueba de HCU simultáneo, que es 95%, donde tenemos las tres comparaciones. Y aquí tenemos que las dos comparaciones que normalmente nos habían dado que tocaban a cero, pues son así. Sin embargo, la que no nos dio había dado en cero, nos tocó exactamente en la línea. Ok, aquí tomó una escala diferente, -10, -5, 0. Fue una escala, podríamos decir que más general. Y pues como podemos ver de ese criterio, como incluye el cero a este intervalo, podemos determinar que los autos grandes y autos compactos son diferentes. En este caso, las medias son diferentes. Por último, checamos los residuales, la gráfica de probabilidad está de manera aleatoria, los de residuales. Aquí tenemos un histograma y estos están distribuidos a ambos lados. Entonces vamos a analizar el pergamino. Ok,
que vamos a analizar el análisis de varianza. Tenemos un nivel alfa de 0.05. Aquí tenemos diferencia entre las medias. Ya. Bien, tenemos el estadístico de Fisher y el valor de P. Nos dio aquí el valor P de 0.028, que es un valor menor al valor alfa. Con esto podemos decir que la hipótesis no son iguales y son diferentes. Aquí tenemos el modelo, que tenemos la desviación estándar, la R al cuadrado y la R cuadrada ajustada y la R al cuadrada predicha. El valor de R al cuadrada dice que nos representa que tenemos un 17.59% que son atribuibles a la variación. En este caso, pues tenemos un solo valor que estamos midiendo por tres diferentes las que son categorías, que son los autos compactos, medianos y grandes. Aquí tenemos el tamaño de la muestra que son 10, la prueba de cada uno de los valores, la desviación estándar de cada uno y el, el nivel de confianza que es el 95%. Ok. Ok. Aquí tenemos la desviación estándar de la población, que es el mismo dato que tenemos acá arriba, que es 4.4597. Aquí tenemos la prueba de Turkey, que aquí se clasificaron en las categorías, en los autos compactos, en la categoría los B, los autos grandes, y AB, los autos medianos. Ok. Vamos a seguir. Aquí tenemos los pruebas de Turkey que pues ya miramos en la gráfica. Ok. Aquí tenemos la de Fisher. Aquí tenemos, bueno, aquí se categorizó de la misma manera A, B y B. Tenemos las comparaciones y pues el mismo resultado. Mm, Ese nos dio un valor de 95%. Ok. Bueno, aquí están las categorías A y A.
es la categoría de control. Ok, ok. Aquí nos vamos con HSU. Múltiples, aquí tenemos los datos otra vez. Tenemos un nivel de confianza 94.41%. Aquí nos da la diferencia, el intervalo de confianza. Un valor de, bueno, aquí nos dio un valor de P por cada uno de las categorías. Ok, bueno, con esto podemos decir que las medidas son diferentes. Ok, tenemos la evidencia de 0.008, pues aquí tenemos la evidencia suficiente donde las medidas anular la hipótesis nula y la media de los autos grandes y los autos compactos son diferentes. Como podemos ver, todas las pruebas casi nos dieron el mismo resultado, con algunas pequeñas diferencias, pero más sin embargo fueron tres, cuatro tipos de pruebas. Cuatro, cinco tipos de pruebas. Ok. Y regresamos a la diapositiva. En el siguiente ejercicio de lesiones de cabeza de un choque de automóvil, a continuación se presentan los datos lesiones de cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan eh, las unidades de media por las siglas de Head Jury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida de los datos que sugieren los automóviles grandes y seguros. Ok, para hacer esta prueba vamos a abrir Minitab. Bueno, una vez agregados ya todos los datos en Minitab, aquí tenemos los autos compactos, medianos y grandes. Son 10 muestras los que nos está mandando nuestros datos. Para hacer este ejercicio nos vamos a ir a Stan, vamos a ir a Nova y primero vamos a hacer la igualdad de las diferencias, las varianzas. Entonces vamos a hacer la prueba para ver si las varianzas que vienen de la desviación estándar es la desviación estándar al cuadrado de las tres, a ver si son diferentes. Ok, entonces los vamos a mover por compacto, mediano y grande. Aquí nada más eran opciones, aquí no vamos a mover nada. En gráficas, pues tampoco. Resultados, bueno, sí lo vamos a dejar. En sí, vamos a darle OK directamente para checarlas. Aquí las tenemos. Aquí tenemos la comparación de las varianzas de los tres carros, compacto, mediano y grande. Como podemos ver, el valor de P nos da de 0.120 y aquí tenemos otro valor de P de 11 tenths que se llama el valor de las varianzas,
nos da un valor de P es de 0.173. Como podemos ver, tenemos dos valores P, bueno, un valor P que en esta es un poquito más alto. Ok, pues en este caso, pues no podemos rechazar que las varianzas son iguales o son diferentes. Ok, a ver, vamos a checar. Bueno, aquí tenemos nuestros datos. Tenemos un alfa de 0.05, un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos nuestros datos, que fueron compactos, medianos y grandes. Tenemos una desviación estándar por cada uno de nuestros datos. Tenemos un nivel de confianza de 98.333, un valor de P de 0.120 y un valor de P de 173. Entonces, con esta tenemos evidencia suficiente que no podemos rechazar la hipótesis nula. Ok, continuamos en el análisis de varianza. Nos vamos a ANOVA y nos vamos en One Week. Ok, vamos a seleccionar los datos en columnas separadas. Nos damos en respuestas. Vamos a seleccionar los autos, donde vamos a hacer las pruebas del impacto de aquí en opciones, no vamos a mover nada. En comparación, bueno, aquí vamos a seleccionar todas. Y en gráficas vamos a poner las tres en una. En los resultados, pues ahí ya está seleccionado, le damos OK. Ok, aquí están, nos dio la prueba de residuales, la gráfica de residuales. Bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta que están pegadas al límite. Aquí tenemos un histograma. Nosotros aquí tenemos un intervalo de compacto mediano y nos da un 95%, nivel de confianza del 95%. Vamos a ir a la prueba de HSV, que fue hacer correspondiente a la media significativa diferente. Ok, bueno, aquí que el compacto comparado con la media, podemos ver que estamos más allá de cero. Ok, Jonet, bueno, eso aquí nos dan las dos comparaciones, que se acercaron más a las mediano compacto y grande el compacto, se acercaron más al cero. Ok, aquí tenemos la prueba de Turkey, que, que se pegó más al cero fue el- la comparación de grande con mediano. Ok,
Ok, esos son los tres tipos de comparaciones. Ok, aquí la de Fisher. En el obturante, intervalo no tocan al cero, correspondiente a la media, es- son son significativamente diferentes. Ok, vamos a checar nuestro pergamino. Ok, aquí nos vamos a ir a em, nuestros resultados de varianzas de compacto, mediano y grande. En, ok, aquí está la hipótesis nula. Tenemos un factor, tres compactos, las análisis de varianza. Mira, aquí nomás nos dio un valor P de 0.676. Ok, nos dio una desviación estándar de 125.978. Aquí tenemos cada una de nuestros factores. Tuvieron su desviación estándar y una media. Vamos a la prueba de Turkey. Bueno, aquí nos clasificó en los grupos. Todos nos los clasificó en A. Aquí tenemos un valor de P adjunto de 0.750, nos dio un 0.699 y 0.996. Tenemos un nivel de confianza de 98.04. Y tenemos una comparación de Fisher. Aquí nos los volvió a clasificar los los factores en A. Aquí esta prueba de Fisher nos dio un nivel de confianza 88.07. Vamos a la con el nivel de confianza y pues que fue individual de 95%. Una prueba Dunet con la comparación de control. Tenemos nuestros grupos, nos dio en A. Ok. Cada uno pues tiene su media. Control de compacto. Aquí nos dio un valor confidencial, un nivel de valor confidencial de 97.27. Nos vamos a la última, HSU múltiple. Ok, pues aquí está nuestro valor P adjunta de 0.362. Bueno, casi nos dio exactamente igual. Nos regresamos a la gráfica y seguimos con el siguiente tema. Este es nuestro tema 12.3, análisis de varianza de dos factores. Definición. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo de con datos muestrales clasificados en base a una variable de renglón y una variable de columna utiliza el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en efecto del factor de renglón en un efecto de factor de columna.
Requisitos. Para cada celda de valores muestrales proviene de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen el mismo valor de media al cuadrado, de desviación estándar, una desviación estándar al cuadrado. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Los valores muestrales se categorizan en los factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conduce como el diseño balanceo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en la prueba de choque de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de intersección, un efecto de factor de renglón de tipo, un automóvil extranjero nacional y en efecto el valor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Okay, para hacer este ejercicio nos vamos a militar. Ok, seguimos con el... Vamos a seguir. Vamos a poner el start. ANOVA. Vamos a ir a interval plot. Pues eso es para entender mejor el análisis de varianza. Vamos a seleccionar vamos a seleccionar por grupos. Desaceleración G. Ok. Aquí vamos a seleccionar el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a dar OK. Y aquí tenemos de una manera más visual los intervalos de confianza para las 6 medias que tenemos. Tenemos el tipo de automóvil extranjero, que tenemos los 3 valores, compacto, grande, mediano. Tenemos un intervalo de confianza con una media de 47. Aquí tenemos una media de 39,66. Y en mediano tenemos una media de 45,66. A un 95% de un intervalo de confianza. Aquí tenemos un intervalo de 31,88 a 62,11. Ok, tenemos para el auto grande. Tenemos un estimado de 39,666. Un intervalo de 27,75 a 56,57. Entonces, en este caso, un estimado de 45,66, un intervalo de 35,32 a 56,0. Ok. Aquí en nacionales tenemos una media 43, de 36 y en medianos de 38. Ok, ahora nos vamos a ir
estadística, ANOVA, nos vamos a ir a Main Effects Plot. Igual en la respuesta vamos a seleccionar desaceleración y en factores vamos a seleccionar los dos factores. Les damos OK. Bueno, aquí tenemos el efecto que tenemos de los dos factores y sus categorías. Como podemos ver, si seleccionamos el primer factor, que es el tipo de automóvil, que tiene dos factores extranjeros y nacional, tiene una línea descendiente. Como podemos ver, la media es de 44.11 para el extranjero y para el nacional tenemos una media de 39. Y para el tamaño de automóvil tenemos tres tipos de factores: compacto, grande y mediano. Ok. Para el compacto tenemos una media 45. Para el auto grande tenemos un 37.83 y para el mediano de 41.83. Tenemos una media de 83. Ok. Y en la práctica, si un automóvil chico compacto, tenemos un automóvil mucho mayor. Ok. Vamos a ver la última herramienta. Vamos a ver Interaction Plot. Ok, vamos a esta aceleración. Tipo y tamaño. Tenemos opciones. Vamos a darle OK. Bueno, esta gráfica es la más importante para checar si hay interacción, pero de igual manera visualmente podemos observarlo. Aunque cuando tenemos las líneas que son paralelas, o sea que van para la misma dirección, podemos ver que de aquí del auto compacto grande es muy similar al auto mediano, que difiere un poco, más sin embargo difícilmente se van a cruzar estas dos líneas. Se podría decir que estas líneas son paralelas. Bueno, aquí tenemos la media de la desaceleración del pecho, que es de 35 hasta 47.5. Y este es el tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano. Ok. Ok, vamos a checar. Vamos a vamos a checar lo mismo. Ahora lo vamos a hacer de manera diferente. Vamos a poner tamaño de automóvil y luego después el tipo de automóvil. Vamos a checarlo, a ver cómo cambia. Bueno, aquí tenemos otra perspectiva. Eh, Aquí podemos determinar la interacción que pudiese haber. Como podemos ver, en este caso, entre la línea roja, que es el auto grande, y la línea azul, que es el auto compacto, prácticamente son paralelas. No hay interacción alguna, pues no hay relación. Hay una diferencia grandes. En el eje Y siempre tenemos la misma escala.
Vamos a checar la gráfica. Esta es. Ok. Bueno, vamos a compararlos. Bueno, pues como podemos ver que no hay relación alguna, este, bueno, podemos ver que no hay interacción entre el auto compacto y grande, que es entre la azul y la roja, puesto que son paralelas. Sin embargo, el auto mediano, como podemos ver, va a existir, va a tener una interacción, no hay una, no tanto como los dos, como el auto compacto y el auto grande. Ok, ok. Vamos a checar el siguiente ejercicio. Y dice, ejercicio de lesiones de cabeza con un choque automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida por las siglas de Head Unit Condition que presentan el criterio estándar de lesiones de cabeza. Utiliza un análisis eh, de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de intersección en el efecto factor de renglón de tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna de tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Okay. Para realizar este ejercicio vamos a abrir Minitab. Aquí ya una vez abierto Minitab, aquí tenemos los datos agregados de lesiones en la cabeza, tipo de automóviles y tamaño de automóviles, que viene siendo compacto, mediano y grande, y son extranjeros y nacionales. Okay, para hacer esto, primero vamos a hacer en Stan, ANOVA, y vamos a hacer un análisis de medias. En la respuesta vamos a poner las lesiones en la cabeza y tipo de automóviles y tamaño del automóvil. Y le damos OK. Aquí tenemos esta gráfica que nos mostró el análisis de las medias. Aquí tenemos en la primera, en la gráfica de interacción, el nivel alfa o nivel de confianza, que es de 0.05. Aquí tenemos el tamaño de automóviles, que son compactos, grandes y mediano. El tipo de automóviles, que en este caso es extranjero, que está compuesto, tiene factores compacto, grande y mediano. Y el nacional igual, compacto, grande y mediano. Okay. Aquí ya estamos los límites que nos está marcando el análisis de las medias, como podemos ver en la interacción de los efectos.
No tenemos ningún punto fuera de estas líneas rojas. Todos están, bueno, un poquito fuera del cero, del extranjero y el nacional. Ok, aquí tenemos una media de los tipos de automóviles que es extranjero y nacional. Aquí tenemos un valor de 340.44 y pues aquí están los límites de 320 a 447. Ok, aquí tenemos dos medias, aquí nos dos dos medias y el extranjero dice que es 427.44. Ok, aquí el tipo de automóviles dice que tenemos una media de 274.3 a 493.6. Ok, tenemos símbolo, nivel de compacto, un valor de 414.66. Aquí en el tipo que es grande, tenemos un valor de 348.66 y el nivel que es mediano tenemos un valor de 388. Ok, vamos a continuar. Vamos a ir a Stan, a Nova y balance a Nova. Ok, vamos a seleccionar aquí lesiones por cabeza. Ok, vamos a seleccionar el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil y nuestro siguiente factor es el tipo de automóvil. Vamos a poner el símbolo de por el tamaño de automóvil. Aquí en las gráficas, bueno, aquí ya está 4 en 1 y pues es todo lo que se va a mover. Además no vamos a mover nada y le vamos a dar OK. Y aquí está aquí está la gráfica de residuales por lesiones en la cabeza. Bueno, como podemos ver, tenemos un solo punto fuera del límite de la línea roja. Tenemos un residual de 240.66. Okay. Aquí tenemos un residual eh, que tenemos el histograma y la gráfica de control. Esto es hablando dentro de los residuales, ¿no? Pues esto es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de redición que se está del medio, establecida por los datos, en este caso de los factores. Los residuales se vienen siendo la distancia que hay por cada uno de los puntos. Vamos a checar los datos de los análisis
Ok. Bueno, aquí vamos a checar los análisis de lesiones en la cabeza versus tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Ok. Esta es una ANOVA de dos factores. El primer factor es del tipo de automóvil, que está dividido en dos niveles, que es extranjero y nacional. Y el segundo factor es el tamaño de automóvil, que está dividido en tres factores, que es el automóvil compacto, grande y mediano. Bueno, aquí tenemos el tipo de automóvil, tenemos la suma de cuadrados y le tenemos el estadístico de Fisher. Sin embargo, nosotros vamos a determinar el valor de P para darnos cuenta si este factor es significativamente. Ok. Entonces, para hacer un análisis de varianza tenemos que checar las hipótesis nulas y la hipótesis alterna. Ok. Entonces, el tamaño de automóvil, acá tenemos un valor de P de 0.655 y el tipo de automóvil eh, con el tamaño de automóvil que es 0.281. Tenemos una R al cuadrado de 33.15 y una R al cuadrado adjunta de 5.30. Ok, vamos a control E. Ok, vamos a cancelar eso. Bueno, seguimos. Nos vamos a Stan, ANOVA. Vamos a checar Interplot. Vamos a seleccionar en grupos. Y vamos a poner desaceleración, digo lesiones en la cabeza. Y el tamaño de automóvil, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí, ok, nos vamos a poner más opciones. Vamos a dejarles. Y le vamos a dar ok. Aquí con la gráfica Interplot tenemos nuestras lesiones en la cabeza, tamaño de automóvil y el tipo de automóvil. Tenemos dos factores, extranjero y nacional. Bueno, aquí tenemos una media en el compacto, en el extranjero tenemos 1.445. Aquí tenemos tres datos. Tenemos un intervalo de confianza 95%, un intervalo de 107.294 a 782.706. Okay. Aquí tenemos un intervalo de 107.294 a 782.306. Aquí tenemos una media de extranjero grande de 457.33. Una media estimada de 457.33. Un intervalo de menos 60.0
56 a 975.23. Un estimado de 457 en intervalo de menos 60, ¿ok? Ahora vamos a checar el extranjero mediano. Tenemos una media de 380. Y un estimado de 380, un intervalo de 59 a 700. Igual acá un intervalo de 59 a 700. Ahora nos pasamos a los autos nacionales. Aquí tenemos una media para el compacto de 384, para el grande 240 y para el mediano 347. Tenemos un estimado de 384. Ok, ahora vamos a ir a estadística, a NUVA. Nos vamos a ir a Main Efectos Plot. Igual vamos a poner lesiones en la cabeza y tamaño de automóvil, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le vamos a dar OK. Bueno, aquí tenemos las dos categorías, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Como podemos ver, la media en la lesiones por la cabeza es de 427 y el factor nacional tenemos de 340. Y el tamaño de automóvil tenemos tres factores: compacto, grande y mediano. Bueno, tenemos una media en compacto 414 y una media del grande de 348 y 388. Ok, con esto podemos concluir que las lesiones en la cabeza en, por lesiones en la cabeza por un impacto de un carro de tamaño grande, pues tiene menos posibilidad. Bueno, vamos a checar la última herramienta, Interaction Plot. Vamos a poner lesiones en la cabeza, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a dar OK. Bueno, esta gráfica, pues aquí vemos que no hay, aquí vemos que si chocan en algún punto el extranjero y el nacional. Tenemos una media de 397 y 380. Okay. Estos en el auto compacto, en algún punto se van a tener que topar. Entonces, una es de 445 y la otra es 384. Okay. Mm, ok, en este caso, bueno, aquí terminó la, el ejercicio. De mi parte sería todo. Muchas gracias.